días. Buenos días, es un gusto saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestras redes sociales. Es un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Jeffrey Garza, periodista del periódico La República, y hoy hemos tenido transmisiones especiales con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT y más. Este, y tenemos como invitada especial hoy a Margarita Salas. Ella es presidenta del partido Vamos y además fue comisionada para los asuntos LGBTQ para el gobierno de la República. Un placer de verdad tenerla aquí, Margarita. Hola, muchas gracias Jeffrey y feliz Día del Orgullo para todo el mundo. Excelente. Empecemos por ahí, Margarita. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué estamos conmemorando? Bueno, el día de hoy se conoce en muchas partes como el Día Internacional del Orgullo. Una de las cosas que se conmemora son los eventos ocurridos en Stonewall, donde en un enfrentamiento con la policía, personas LGBTQ y personas, hay que decirlo, ¿verdad? Personas muy marginadas socialmente, personas negras, personas latinas en ese momento, personas trans, lucharon contra los continuos ataques y violencia que sufrían por parte de la policía, el continuo hostigamiento. Entonces, por eso es que muchas veces se plantea que la primera marcha del orgullo fue una protesta fuerte que duró varios días, un enfrentamiento con la policía. En el país se conoce también esta marcha como un desfile Pride que se hace todos los años. Ya es el segundo año consecutivo que lamentablemente no se puede hacer. Pero me cuentan que la comunidad ha hecho actividades virtuales, hay otro tipo de eventos también presenciales. ¿Cómo han combinado eso para tratar de sustituir un poco el Pride? Sí, efectivamente, desde el equipo organizador de la Marcha del Orgullo se han realizado una serie de actividades que incluyó, por ejemplo, una siembra de árboles hace un par de semanas. Han estado viendo foros en línea durante todo este tiempo. Hoy a las 6 p.m. va a haber una caravana de carros que recorre los diferentes edificios iluminados en San José y también las diferentes agrupaciones, no solo quienes organizan la marcha, sino un montón de organizaciones de sociedad civil han tenido sus propias actividades. Por ejemplo, desde Me Pasó en la UCR se está organizando un foro también en línea, entonces vemos una serie de conversaciones, de actividades, mezclando presencial, mezclando distancia ¿verdad? Con protocolos y con seguridad para poder conmemorar esta fecha tan importante que es el tema del orgullo. Y algunas personas a veces preguntan ¿por qué un orgullo? ¿Por qué un orgullo LGBTQ? Bueno, porque es que esto por muchos años fue motivo de vergüenza. Se planteaba que era un pecado, se planteaba que era una enfermedad y bueno, hoy entendemos que la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género son una posibilidad más, una posibilidad saludable y plena más del desarrollo de la sexualidad y de la identidad de las personas y que no debe ser motivo de discriminación ni violencia de ningún tipo. Entremos en temas más políticos, por así decirlo, Margarita. Tuvimos un gran hito con, lo conversábamos en entrevistas anteriores, que era un punto de partida, que era la aprobación del matrimonio civil igualitario. Este, Cuéntenos qué ha significado para la comunidad ese hito y cómo ha servido, por decirlo así, para abrir la puerta para otras conquistas, que son muchas todavía pendientes. Claro, es importante que la opinión consultiva 24, es decir, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la consulta que el propio Estado costarricense le hace, se pronuncia en dos direcciones. Una planteando si Costa Rica debe reconocer el matrimonio también para parejas del mismo sexo, es discriminatorio que no permita que las parejas del mismo sexo se casen. Y también le dijo a Costa Rica, es discriminatorio que ustedes no reconozcan la identidad integral de todas las personas, incluyendo a las personas trans. Entonces, a partir de eso, algunas cifras que tenemos es que a un año de entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica, 912 parejas se han casado, incluyendo parejas que se casaron en el extranjero y reconocieron acá. Esto es enorme, porque esto quiere decir que hay más de 900 familias que hoy cuentan con una protección para sus derechos que no contaban antes. Más
de 900 familias del país, pueden contar con protección legal para cualquier tipo de decisión médica, de propiedades que hayan construido en conjunto y en general de su vida en común, como lo es el matrimonio, ¿verdad? Una figura que sirve para proteger derechos. En el caso de las personas trans, tenemos en este momento cerca de 585 personas que han hecho el cambio de nombre, que fue el paso que sí reconoció el registro. Lamentablemente no está reconociendo plenamente la identidad, entonces no está haciendo la adecuación de el sexo en sus registros, pero sí el cambio de nombre, y tenemos al menos 585 personas que han hecho ese cambio de nombre en el lapso de este tiempo. Esto es importante. Costa Rica necesita continuar avanzando en esta dirección. Margarita, cuando hablamos de estos temas de reconocimiento de derechos, yo veo el panorama mundial y estamos muy atrás de países europeos, incluso algunos estados de Estados Unidos se nos adelantan muchísimo en reconocimiento de derechos, lo hicieron mucho antes, reconocer el matrimonio civil igualitario, pero comparémonos con nuestras ligas. ¿Cómo ubicaría usted Costa Rica en el mapa latinoamericano respecto al respeto de los derechos de la comunidad? Bueno, esto depende con cuáles países latinoamericanos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Argentina, Argentina nos lleva 10 años de haber aprobado el matrimonio igualitario. Hay varios países de Sudamérica que han aprobado. Incluso en estos días entró en vigencia el cupo laboral travesti trans en Argentina. Entonces, desde el Cono Sur han avanzado a pasos un poco más acelerados. Yo pienso que algo que contribuye mucho a esto es que son estados seculares, es decir, son estados que han sabido separar la religión del espectro de lo público. Costa Rica es un estado confesional y entonces esto quiere decir que ha habido una gran influencia de algunos sectores religiosos y de sus interpretaciones sobre cómo debe estar organizada la sociedad. Ahora, en comparación con el resto de Centroamérica, Costa Rica está mucho más avanzado porque el resto de Centroamérica no cuenta con el reconocimiento del matrimonio para parejas del mismo sexo, ni reconoce tampoco el nombre de las personas trans. Y si seguimos subiendo un poquitito más, pues México, algunos estados cuentan con este reconocimiento, otro no. Entonces vemos un panorama mezclado y lamentablemente en el caso del Caribe seguimos viendo ataques muy fuertes, ¿verdad? Allá aquí que tienen que ver con el tema de la vida de las personas. Es importante que sepamos que en América Latina y el Caribe muchísimas personas, cientos de personas son asesinadas cada año por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, bueno, es un panorama lamentable que tenemos que transformar y Costa Rica tiene todas las condiciones para colocarse a la vanguardia y ser un país inclusivo que reconoce todos los derechos de todas las personas que habitan su territorio. Un tema que ha encrispado un poquito el ambiente ha sido con la reforma a la Ley de Empleo Público y específicamente un apartado que es la objeción de conciencia. Estamos hablando de que significaría un retroceso importante para los avances que han tenido en reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en los últimos años y sobre todo por la parte de capacitación, que es una de las más importantes en la transformación de la sociedad. Usted ha sido una crítica abierta de esta reforma. Coméntenos un poquito para poner en contexto por qué es que hubo tal crispación, tal molestia aparte de la comunidad sobre esta reforma. Claro, es importante además recalcar que esta lamentable cláusula anticiencia de objeción de conciencia no afecta solo a la población LGBTQ, sino en general afecta a cualquier población que requiera de un funcionariado público que se capacite y se actualice, y eso son básicamente todas las personas de Costa Rica. ¿Qué es lo que sucede? Se introduce una cláusula en la reforma al empleo público que plantea que una persona funcionaria pública puede rechazar de entrada cualquier capacitación que crean que consideran que choca con lo que esa persona cree, no solo en términos religiosos, sino en términos éticos o morales. Esto es terrible, y esto es terrible por una razón. Las personas que somos funcionarias públicas nos debemos al interés público. Es nuestra obligación hacer cumplir la legislación. ¿Y cómo va usted a cumplir la legislación si usted ni siquiera la conoce, si usted la rechaza? Imagínese entonces, por ejemplo, que sucede una situación de hostigamiento sexual en una oficina y yo soy la jefatura, pero como yo rechacé la capacitación en hostigamiento sexual porque eso va en contra de mis creencias, pues entonces yo ni siquiera sé cuál es el procedimiento que tengo que aplicar. O en el caso de, en estos momentos en educación o en salud, ¿verdad? Que entonces yo empiece a
rechazar capacitaciones. Este tema es muy nuevo, ¿sí? Cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que el agua era un recurso inagotable. Ya en estos momentos de la historia sabemos no solo que no es inagotable, sino que está en peligro y que tenemos que hacer todo lo posible por preservarla. Es decir, el conocimiento, la ciencia, se transforma a lo largo del tiempo. Y es terrible que un país le dé la espalda al conocimiento y diga que el funcionariado público, es decir, la cara visible del Estado, quienes están en contacto con la población, tienen derecho a darle la espalda al conocimiento y que sus creencias personales estén por encima de la ley. Eso no puede ser. Y esto es lamentablemente el gobierno borrando con el codo lo que hizo con la mano, porque nosotros veníamos trabajando muy arduamente en capacitar a ese funcionariado público para que entendiera qué son los derechos de las personas LGBTQ, qué quiere decir esto, cómo respetarlos, cómo no ejercer violencia. Entonces esto pues nos mete una zancadilla tremenda a este trabajo tan necesario de capacitación y de sensibilización del funcionario. Sí, creo que perdimos la conexión de Margarita. Vamos, ya la tenemos de vuelta. Margarita, un tema que no puedo eludir porque ya tenemos una campaña política encima. Usted recordará muy bien, usted estaba ahí, cómo se polarizó un poco el país por el asunto del matrimonio civil igualitario en la pasada campaña política. ¿Usted teme que temas que corresponden a la comunidad LGBT vuelvan a politizarse de la forma que sucedió en ese año? ¿Usted preferiría que los políticos más bien se alejen de esos temas y se concentren en otros para orientar sus campañas? Yo lo que preferiría es que comprendamos que las personas LGBTQ somos parte de la sociedad y que no se puede hablar de economía, de salud y de bienestar de espaldas a partes de la población y mucho menos pretender avanzar en la agenda nacional de desarrollo a costas de socavar los derechos de algunas. Yo no anticipo que este sea un tema central en la campaña porque no hay ningún evento como el de la Corte Interamericana que lo catapulte de esta manera. Lo que sí me preocupa es que ya estoy escuchando a algunas personas candidatas a la presidencia decir que esos son temas ya resueltos en el país, que no hay necesidad de hablar de ellos. Y ojo con eso, porque este va a ser el eufemismo. No es que yo me oponga, es que eso no es tan importante, no es tan relevante. Y yo quiero hacer un llamado a que todas las personas que se van a candidatear a puestos de elección popular se comprometan explícitamente a que no existan retrocesos y a considerar las necesidades particulares tanto de las mujeres como de las personas LGBTQ en todas las políticas que proponen. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a ver, es que cuando hablamos de pobreza, ¿por qué pensamos que eso no tiene que ver con las personas LGBTQ? ¿Quiénes creen ustedes que son quienes viven en esas cuarterías en San José en condiciones de tremenda exclusión? Muchas de esas personas son personas LGBTQ que, como han sido expulsadas del sistema educativo, como no han tenido otras oportunidades, están muchas veces en situación de calle o están en comercio sexual o están en situaciones de pobreza. Cuando hablamos de desempleo, ya lo hemos visto, ese desempleo tiene un rostro femenino. Las mujeres estamos en estos momentos enfrentando mucho mayor desempleo. Entonces, no es un tema de enfocar la campaña en esto, pero es un tema de que los avances en materia económica y de empleo y de desarrollo no se hagan a costa del retroceso de derechos humanos de poblaciones que son vulnerables. Ahora, si podríamos resumir tal vez los temas en los que sí hemos avanzado en este gobierno, ¿verdad? Como por ejemplo el comisionado LGBTIQ, y tal vez deudas que también tiene este gobierno con la comunidad. No sé si podríamos hacer un resumen de esos temas pendientes, tal vez, y temas en que sí han sido aciertos, en su opinión, Margarita. Claro, hay temas en los que se avanzó de manera significativa en la hora de implementar el tema de matrimonio igualitario. Presidencia generó una serie de decretos ejecutivos con los cuales, por ejemplo, reconocía los matrimonios realizados en el extranjero. Se logró que se reconociera la identidad de género de las personas trans en el DIMEX, en el documento de identidad para personas extranjeras en Costa Rica, ¿verdad? Por medio de migración. También se avanzó en contar con un protocolo contra el bullying en escuelas, colegios, centros educativos. Se avanzó en crear
decretos que permitieran el reconocimiento del nombre en los diferentes documentos de todas las entidades de gobierno. Se empezó a avanzar en un proceso acelerado de capacitación del sector público y de que fueran creando las diferentes instituciones protocolos, ¿verdad?, para adecuar los permisos que se le dan a las personas para cuidar de su pareja, permisos de maternidad, permisos de paternidad. El registro civil se pronunció sobre el tema del reconocimiento de hijos e hijas nacidos en uniones y matrimonios de personas del mismo sexo. Es decir, una serie de acciones desde todo el aparataje del Poder Ejecutivo para buscar implementar y avanzar en este tema. Ahora, también quedamos con grandes pendientes. Quizás para mí el más grande de ellos es la identidad plena de las personas trans. Aquí hay una deuda importante. El país sigue sin legislar en materia de terapias de reconversión. Hay personas a las que se les obliga a ir a campamentos o a centros de rehabilitación para buscar transformar su orientación sexual, su identidad de género. El país no cuenta con legislación antidiscriminación, entonces seguimos teniéndose pendiente. Hay personas a quienes les rechazan un alquiler porque son una pareja del mismo sexo o porque son una persona trans. Entonces el país necesita legislación antidiscriminación. No registramos los crímenes de odio. Entonces, en este sentido, el trabajo también con el Poder Judicial, es que recordemos que el aparataje del Estado son poderes diferentes, ¿verdad? O sea, está el Ejecutivo, está el Legislativo y está el Judicial, y cada uno de ellos tiene una serie de tareas, y aún dentro del propio Ejecutivo, y por eso es tan importante la capacitación, vemos personas que se resisten a aplicar las regulaciones y reglamentaciones. Entonces, por ejemplo, hay personas trans que cuando van a Levi's o cuando van a alguna de las clínicas a recibir su tratamiento hormonal, les empiezan a cuestionar que por qué, que si están seguros, que si no quieren dar marcha atrás, entonces sigue habiendo, digamos, resistencias a aplicar lo que debería legalmente aplicarse. Por eso es fundamental la capacitación desde todas estas entidades, y por supuesto este lamentable retroceso de objeción de conciencia que frena el necesario proceso de capacitación. Tal vez, Margarita, un mensaje de cierre para la conmemoración del Día del Orgullo. A mí me parece fundamental que las personas busquemos hacer incidencia desde todos los espacios en los que estamos. Seamos personas LGBTIQ, seamos personas heterosexuales, cisgénero, seamos quienes seamos, que apoyemos las vidas libres de violencia de las demás personas. Todas las personas tenemos derecho a tener todos los derechos todos los días. Y esto puede empezar desde conversaciones pequeñas en nuestra familia, en nuestro espacio de trabajo, en nuestro grupo de amigos, hasta el tema de tomar la decisión afirmativa de contratar a las personas trans para que puedan tener un empleo digno. Todas las personas en Costa Rica hoy podemos tomar acción para que estemos más cerca de la conquista de derechos y de igualdad para todas las personas. Excelente. Muchísimas gracias, Margarita, por su tiempo hoy y feliz día. Muchísimas gracias a usted y feliz Día del Orgullo para todas las personas que nos escuchan. Hasta luego. Hasta luego también a todos los que nos siguen por redes sociales.